Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Isidora Torrejón Córdoba y le vengo a presentar la corrección del anteproyecto de investigación. Bueno, en la investigación, bueno, como la introducción, en el contexto chileno actual, la drogodependencia juvenil constituye una problemática de significativo impacto social, afecta socialmente. El Servicio Nacional para la Prevención y Limitación del Consumo de Droga y Alcohol, que es de Senda, se despliega por todo el territorio. Hay programas de tratamiento y prevención para disminuir las tasas elevadas del consumo en la población. Problema de investigación o objeto de estudio es el alto consumo de droga y alcohol en jóvenes y el bajo acceso que tienen ellos mismos a un tratamiento que sea efectivo. Los procesos de rehabilitación junto a los factores que inciden en el abandono del tratamiento, el por qué abandonan o desisten del tratamiento eh, de rehabilitación, el por qué no los abandonan o qué factores influyen. La población objetivo, casa de estudio, bueno, van a ser jóvenes entre 18 a 30 años, con un consumo problemático de sustancias, van a ser atendidos en centro de rehabilitación con convenio con Senda en la región metropolitana. El enunciado inicial, objeto, problema, población, se van a investigar los factores que inciden en el abandono, el tratamiento de drogodependencias. em, Todo esto va a ser con el fin de poder mejorar la efectividad de las intervenciones terapéuticas. Es todo el tema y el marco teórico. Bueno, según el 13º Estudio Nacional de Drogas, el consumo de marihuana y pastas base es lo que ha aumentado más entre los jóvenes. Y solo una de cada 14 personas con un consumo problemático sí accede al tratamiento. Desde el marco teórico se desprende el escenario chileno. El actual se consume droga y alcohol entre los jóvenes, se constituyen fenómenos de alta preocupación social. Y según datos del Servicio Nacional para la Prevención y Limitación del Consumo de Droga y Alcohol de Senda, existe una prevalencia significativa del consumo problemático, ya sea de personas entre 18 a 30 años. Lo que decía, hay factores como desigualdad social, factores psicosociales, desempleo juvenil, em, las personas que no tienen redes de apoyo, que no tienen factores protectores, muchos de ellos tienen factores de riesgo, o sea, los mismos, no sé, ya sea un tío, un hermano, un primo, eh, que consumen en, no sé, en la misma casa, pasa a ser como un, un factor de riesgo. Y no se puede llegar a tener una rehabilitación que pueda ser certera. Em, bueno, en cuanto a las teorías sobre drogodependencia juvenil, encontramos la teoría que es sistémica de Cárdenas Pérez, 2016. Él habla de que el consumo no se aborda como una conducta aislada, sino como parte de una red relacional y contextual que incluye lo que es la familia, la escuela, la comunidad y los pares. Y esta perspectiva permite entender el abandono al tratamiento como una respuesta a dinámicas no resueltas en estos sistemas, que era lo que decía, o sea, muchos de estos problemas influyen en el tratamiento de estos jóvenes. Mm, em, Tal modelo de vida psicosocial, explica el consumo como una interacción entre predisposición biológica, hay una vulnerabilidad psicológica, hay trastornos afectivos, trauma, impulsividad, están los factores sociales, pobreza, violencia, marginalización, a la teoría del siglo de cambio de Prochaska y de Clemente, el modelo transteórico, eh,
fundamental para comprender la adherencia o abandono de tratamientos, eh, para así poder identificar las etapas, que es con la precontemplación, la contemplación, la acción y el mantenimiento, o sea, todo lo que es las terapias, o sea, me doy cuenta de que sí tengo un consumo, resuelvo busco una ayuda en la acción y me mantengo en rehabilitación. Bueno, en la pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos, ¿qué factores influyen en el abandono del tratamiento de drogodependencia en jóvenes chilenos? Hay que analizar los factores que inciden en el abandono del tratamiento de drogodependencias en jóvenes que son atendidos en centro de rehabilitación en Chile. Se identifican las variables sociodemográficas asociadas al abandono, evaluar la influencia del tipo de tratamiento, ya sea ambulatorio o residencial, determinar el impacto de la comorbilidad psiquiátrica, la permanencia en tratamiento. Bueno, y aquí pasamos al punto de la operacionalización general. Están las variables de estudio o categorías de base e hipótesis para la investigación. Eh, Tipos de las variables está el tipo de tratamiento, la categoría, ya sea ambulatorio, residencial, el indicador es la modalidad de atención, como qué tipo de modalidad de atención se ocupa, y en lo técnico con encuestas. Otra de las variables es el tiempo en tratamiento, la categoría, ya sea dura meses la terapia, un año, va variando. Em, Aquí en el indicador está la duración, en la técnica un registro clínico, otra de las variables es la comorbilidad, si sí o no, o sea, ¿consumes? Sí, ok, es un sí o un no. En el indicador está el diagnóstico psiquiátrico, en la técnica se hace una entrevista clínica, otra de las variables puede ser el abandono. ¿La abandonaste? No, es que estoy ahí. No, es sí o no. En el indicador se hace un tipo de ingreso. En la técnica se hace un registro institucional. Esta persona ha dejado el tratamiento por tanto, tanto, tanto. Bueno, en la hipótesis de la investigación, bueno, los jóvenes con comorbilidad psiquiátrica en tratamiento ambulatorio son los que presentan mayor probabilidad de abandono que aquellos en tratamiento residencial sin comorbilidad. O sea, es muy distinto un tratamiento ya sea residencial, que tú estás ahí, tú vives en el lugar, estás todos los días constantemente con terapias. En cambio, igual cuando es ambulatorio, tú vas al programa, vas 3 veces a la semana o tres, pero después tienes que volver al lugar, ya sea al hogar donde tú vives, y ahí pueden estar los factores de riesgo, como decía, bueno, y todo eh, lo que sucede. En el diseño de investigación, el tipo, bueno, es cuantitativo, no experimental y es transversal. Eh, el método van a ser con encuestas estructuradas y los análisis de registros clínicos. Las encuestas son totalmente, se estructuran, están los análisis de registros clínicos, está todo anotado con entrevistas, la muestra, bueno, 300 jóvenes tratamiento en centros de senda, y el plan de campo está la fase 1, el contacto con centros de rehabilitación. La fase 2 es la aplicación de encuesta y entrevista. La fase 3, análisis estadístico de datos. La fase 4, redacción de informe final. Hay un diseño de investigación, que es el plan de campo, referencias bibliográficas. eh, bueno, ahí están las referencias. Eh, bueno, y esa sería la presentación, y muchas gracias.